Lección 13 relativa a chimeneas y habíamos llegado a aquí, ¿no? Aquí. Sí, aquí, ¿no? Estamos describiendo cada una de las acciones que se tienen que tener en cuenta en el diseño de la chimenea, ¿no? Y se estaba denominando por un símbolo cada una de estas acciones. Luego hemos visto el peso propio, el viento, los efectos del viento, considerando el efecto dinámico, deben evaluarse de acuerdo a las reglas NB 6505. Pero el sitio nunca debe considerarse como protegido. ¿Por qué? Porque se trata de estructuras muy especiales. La acción del viento normal y el viento extremo se designarán en las matrices de combinaciones de carga con las denominaciones B chica para el viento normal y B doble para el viento extremo. Temperatura. Las temperaturas normal y excepcional vendrán precisadas por las condiciones de funcionamiento. La temperatura normal con T, la temperatura excepcional con T sub B, que habíamos dicho que se presenta cuando se concluye con la instalación de los aislamientos térmicos, ¿no? Prácticamente cuando se ejecuta toda la mampostería de ladrillos refractario, etcétera, ¿no? O cuando se cambia, entonces se somete a una prueba para ver la eficacia de la instalación con una temperatura más allá de la normal, que es extrema. Efectos de segundo orden debidos a las deformaciones. El efecto secundario por el viento normal se designa como SB y por el viento extremo SW. El efecto secundario por asoleamiento ST. A falta de indicaciones más precisas para el efecto del asoleamiento se usará como mínimo T igual a 30 grados centígrados. Sismos. En las regiones sísmicas, de intensidad considerable, los efectos deben ser evaluados por las reglas sísmicas considerando la aceleración del sismo SI en dicha zona. Solicitaciones a ser consideradas. Solicitaciones debidas a la acción global. Se designa así a las solicitaciones que afectan al conjunto de la chimenea y que pueden referirse al centro de gravedad de toda la sección horizontal. Estas solicitaciones se originan por las solicitaciones verticales, por el peso propio del fuste, el peso de la protección y eventualmente el sismo. Las solicitaciones de momentos flectores vienen originadas por el viento, por asoleamiento y acciones de segundo orden y eventualmente el sismo. Mientras que las solicitaciones de cortante son producidas por el viento y eventualmente el sismo, ¿no? Las solicitaciones M y N originan en un plano diametral tensiones prácticamente idénticas en las fibras interiores y exteriores. Estas tensiones pueden considerarse en la circunferencia con radio medio. Los esfuerzos normales verticales pueden ser hallados por la tensión media del hormigón por el espesor del fuste, ¿no? Solicitaciones por la acción global y acciones locales. Se refieren a las solicitaciones que interesan al espesor del fuste
de la chimenea. Estas solicitaciones consisten en el sentido vertical tenemos momentos en el plano vertical que es un esfuerzo equivalente originado por la acción global. Y en el sentido horizontal, esos momentos son generados por momentos de origen térmico, es decir, la temperatura, M sub T, o los momentos por ménsulas interiores, M sub C, E, que tracciona las fibras exteriores, y M sub C, I, que tracciona las fibras interiores, ¿no? Bien, pues especiales, ¿no? Hasta tener que el momento de origen térmico está dado por E sub B, el módulo de elasticidad para las cargas de larga duración, por el coeficiente de dilatación térmica, por el espesor del fuste al cuadrado, por T sobre 12, ¿no? Entonces, aquí está. Esto creo que hemos visto, ¿no? M sub T les he dicho. En el sentido horizontal, las fuerzas normales, en el sentido horizontal, son generadas por el viento y eventualmente por el sismo, ¿no? Y en el sentido horizontal, por temperatura M sub T, por ovalización M sub 0, por asoleamiento M sub T, ¿no? Verificación de la seguridad. Clasificación de las chimeneas. Chimeneas de categoría A deben llenar por lo menos una de las tres condiciones siguientes. Véase figura 17. La altura de la chimenea tiene que ser mayor o igual a 120 metros. El diámetro medio tiene que ser menor a un veinteavo de la altura por encima de la sección que estamos analizando. Y 3, que sea así definida por el propietario. Son estructuras excepcionales. La categoría B, toda chimenea que no entra en la categoría A. Vamos a ver los registros, pero ya hemos dado esto. Aquí está, ¿no? Entonces hemos dicho las acciones globales generan los esfuerzos normales, momentos y cortante. Cada una de ellas es provocada por una de estas acciones, ¿no? Y habíamos dicho que las acciones globales se van a traducir en un diagrama dado por la flexión compuesta, donde en la parte de barlovento va a estar sometida a tracción y en la parte de sotavento a compresión. Entonces, como decíamos, generalmente no varía mucho la tensión de compresión entre la parte exterior y la parte interior del fuste, por lo que se hace referencia a una tensión media en el eje, ¿no? Que, bien. En el sentido vertical tenemos esfuerzo normal, el momento M y T. N sub B, esfuerzo equivalente original por la acción global, M sub H por temperatura y ménsulas interiores. Y aquí la clasificación que habíamos dado, no valía la pena entrar, ¿ok? Bien, aquí ahora vamos a hacer una mención a la matriz de combinación de cargas relativas a las chimeneas de categoría A, ¿no? Aquí estamos. Entonces tenemos esto, ¿no? Vamos a hacer esa chimenea de categoría A, aunque aquí reglas aplicables a la categoría B está descrito con todo detalle, ¿no? Como es la cuestión.
y no tenemos las de la categoría A, ¿no? Entonces, nosotros vamos a continuación a explicar la matriz para categoría A, y aquí tenemos la matriz para la categoría o la explicación de las chimeneas de categoría B, ¿no? Bueno, es A, categoría B y categoría A, ¿no? Entonces, hay dos grupos de combinaciones de carga, un primer tipo y un segundo tipo. Más o menos se puede asumir que las combinaciones de carga del primer tipo corresponden a combinaciones que pueden ser definidas como si están en el estado límite de servicio, ¿no? Y se calcularán con tensiones admisibles. Bueno, aquí está toda la metodología mediante tensiones admisibles. Luego tenemos otra vez dos grupos dentro de esto, donde en el primer grupo solamente se consideran las solicitaciones globales, mientras que en el segundo grupo se consideran tanto las solicitaciones globales y locales, ¿no? Para el segundo tipo también tenemos tres combinaciones donde solamente se toman las solicitaciones de origen global, y luego tenemos 5 combinaciones que consideran las solicitaciones globales y locales, ¿no? Bueno, ahora, aquí tenemos cada una de los estados de carga, ¿no? Con sus correspondientes coeficientes de participación. Y aquí tenemos las tensiones para el hormigón y para el acero. O sea, cada una de estas combinaciones debe producir tensiones que sean menores a estas, menores o iguales a estas, ¿no? Bueno, en la parte relativa al hormigón tenemos en el sentido vertical y en el sentido horizontal. Lo propio para el acero, tenemos tensiones admisibles en el sentido vertical y en el sentido horizontal, ¿no? Bueno, aquí tenemos la solicitación S sub 1,1. ¿Qué quiere decir esto? Que el peso propio entra con un coeficiente igual a 1, ¿no? No se mayor a nada. El peso del revestimiento también con un coeficiente 1. El viento entra con un coeficiente gamma sub B, ¿no? Pero aquí dice que el gamma sub B puede tomarse igual a la unidad, entonces esto es 1 también. No intervienen estos estados de carga, interviene las solicitaciones de segundo orden para el viento con un coeficiente 1 y las solicitaciones de origen térmico con 0,8, ¿no? ¿Okay? Entonces aquí, básicamente, en el sentido vertical, la tensión del hormigón no debe pasar del 30% de la resistencia a los 28 días, ¿no? Bueno, fíjense, esto, ¿dónde se va a presentar? Si estamos con el sentido global, esto se va a presentar solamente en el lado de sotavento, ¿no? Y particularmente en el cuadrante donde se presenta la máxima solicitación, repito, recién entran aquí, recién se ve aquí. Bueno. Un minuto. Ya. Entonces les decía lo siguiente, ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ponerlo aquí, ¿no? Va, digamos aquí.
digamos que está bien. ¿No? Entonces, aquí estamos verificando la tensión de compresión en el hormigón. Entonces, si el viento está soplando en esta dirección, si el viento está soplando en esta dirección, ¿no? Entonces, la parte de sotavento va a estar sometida a compresión. Entonces, esta verificación solo se hace para este punto, ¿no? Para esta zona aquí, nada más. ¿Ok? Las de compresión, esta. Entonces, esto es punto. No. Mientras que no se verifica para esta combinación el acero, nada. La segunda combinación S1, 2, interviene el peso propio G, no interviene el recubrimiento, interviene el viento, interviene las acciones de segundo orden producidas por el viento y por el asoleamiento, el 0,8, ¿no? 0,8. Entonces aquí, como verán, como la carga normal es menor, entonces hay la posibilidad de que se produzca mayor tracción, porque esta carga de alguna manera es estabilizante, nos produce mayor carga normal, pero es estabilizante, ¿no? En cambio, si ponemos cero esto y tenemos el máximo de este viento, tenemos que verificar solo la armadura en el sentido vertical, no en el horizontal, en el vertical. ¿Y dónde? Bueno, la zona de barlovento va a estar sometida a tracción. Entonces, es aquí donde tenemos que verificar la tensión, ¿no? Entonces, aquí, esto se verifica en este punto, aquí, ¿no? ¿Está bien? Bueno, donde el valor máximo de la tracción tiene que ser el menor valor de 2/3 de la fatiga de fluencia o F1 y F2 por condiciones de fisuración, ¿no? Bueno, entonces, esto se van a acordar porque para mostrarles la figurita F2 necesariamente tienen que salir de esta ayuda gráfica y nos vamos aquí. Ah, aquí. No, aquí están los valores de F1 y F2, ¿no? F1 y F2. Dos, para fisuración perjudicial, ¿no? Las tensiones límite de tracción para el acero son función del diámetro, ¿no? Pues fíjense que a menor diámetro, la tensión admisible del acero es mayor, ¿no? Tal es así que aquí prácticamente es el doble de la tensión si utilizáramos los diámetros 25, ¿no? De ahí que es aconsejable utilizar armaduras con el menor diámetro posible, ¿no? ¿Por qué? Porque primero tenemos una mayor tensión admisible que para los diámetros superiores y segundo, como vamos a necesitar una cierta armadura y el diámetro 8 tiene una poca área en comparación con estos mayores, vamos a necesitar mayor número de barras. ¿Qué significa esto? Que el espaciamiento entre barras va a ser menor y eso influye en la aparición o en el ancho de fisuras, ¿no? El ancho de fisuras. ¿Qué? Y en el caso de fisuración no perjudicial, las tensiones son mayores que en el caso de fisuración perjudicial, ¿no? ¿Ok? Los valores que estamos dando son para aceros corrugados. Para acero liso se multiplicarán por 0,8, ¿no? Bien, ahora vamos a...
Entonces, ya se acuerdan esta cosa. Sotavento, lado de barlovento, ¿no? Solicitaciones globales y locales. Tenemos las combinaciones S sub 1, 3 y S sub 1, 4, ¿no? Aquí tenemos el peso por pieza con un coeficiente 1, el revestimiento también con 1, el viento con 1, hemos dicho que se puede tomar igual a 1, entra la temperatura normal, gradiente térmico con 1, las solicitaciones de segundo orden por viento y el asoleamiento con 0,8, ¿no? Bueno, aquí el hormigón, no, las tensiones de compresión en el hormigón deben ser menores a esas dos condiciones, ¿no? 0,30 de phi sub b por 1 más 2m sub h sobre m sub b h sub 0 por la tensión de compresión del hormigón, o menor a 0,60 de phi sub b por F28. ¿Qué es phi sub b? Es el coeficiente menor a la unidad por efectos de temperatura. Hemos dicho que baja la tensión admisible, ¿no? La tensión de trabajo, ¿no? Es el momento horizontal, el momento que produce y la carga normal, ¿no? Bueno, esto en el sentido vertical, ¿no? En el sentido vertical a sotavento. Y en el horizontal tenemos que calcular que bajo estos estados de carga, con estos coeficientes, la tensión de compresión en el hormigón en el sentido horizontal debe ser menor a 0,60 de phi sub b por F28, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde tenemos que verificar esto? ¿No? En el sentido horizontal siempre vamos a verificar en los flancos, ¿no? En los flancos. Vuelvo a repetir, aquí, es a sotavento, aquí, sotavento, en sotavento, ¿no? Esto es en barlovento, barlovento. Y esto es en los flancos, perpendicular a la dirección del viento, ¿no? En los flancos, ¿no? ¿Ok? Sentido horizontal, y este también es en los flancos, ¿no? Ya sabemos, ¿ok? Bien, y una otra solicitación, una otra combinación donde está ahora, como verán, el peso propio con 1, peso de los revestimientos con 1, phi sub b con 1, ¿no? Y tenemos las solicitaciones de segundo orden por viento, ¿no? Y el asoleamiento, ¿no? Bueno. Pero perdón, me olvidaba de decir, bueno, esto ya hemos visto, no es lo mismo. El menor valor de tracción debe ser el menor valor de 2/3 de phi sub b por F sub b, o sea, se está afectando aquí el phi sub b, y F sub 1 y F sub 2 por condiciones de fisuración, ¿no? Ya hemos visto la tablita. Bueno, esto ya es con solicitaciones globales y locales, ¿no? Ya vemos las solicitaciones de segundo tipo, ¿no? De alguna manera esto es un diseño a la rotura, verificación a la rotura. Tenemos un S sub 2, 1, el peso propio se multiplica por 1, 1, el revestimiento por 1, 1, el viento extremo por 1, 1, ¿no? Deben acordarse que la presión del viento extremo en relación al viento normal
es 1,75 veces, ¿no? Y tenemos las solicitaciones de segundo orden por viento extremo, ¿no? Para esa condición, la tensión de compresión en el hormigón tenía que ser menor a 0,45 de hormigón, acepto, punto. Para la segunda combinación, pues, se asume que está mucho más liviano. Esto es peso propio 0,9, el revestimiento 0,9, el viento extremo 1,1, las solicitaciones de segundo orden por viento extremo con 1, y solamente se verifica el acero a barlovento y no debe pasar su tensión de la fatiga de fluencia, ¿no? Luego tenemos la tercera combinación S2,3, solamente globales, peso propio 1, peso de revestimiento 1, sismo 1, y la tensión de compresión en el hormigón no debe pasar 0,45 de 28, y la del acero en barlovento no debe pasar de la fatiga de fluencia. Bueno, luego tenemos aquí 5 combinaciones donde se tienen que tomar las verificaciones tanto por acciones locales y globales. Primera, proceso de revestimiento por 1,1, viento extremo por 1,1, temperatura de origen térmico por 1. Esto donde se ha incorporado temperatura, ¿no? ¿Okay? Entonces tenemos nuevamente 0,5 FISU F28 o menor a 0,9 por FISU B por F28, donde este es el coeficiente de reducción por temperatura, ¿no? Para esa combinación, verificamos en el sentido horizontal, no debe pasar el 0,9 de FISU B por F28 en los flancos, ¿no? La segunda S2,3, peso propio 0,9, peso del revestimiento 0,9, viento extremo 1,1, temperatura 1, acciones de segundo orden por viento extremo 1, ¿no? ¿Ok? No debe pasar 0,90. No, perdón, solamente se tiene que verificar, solamente se tiene que verificar el acero, tanto en el sentido vertical, en barlovento, como en sentido horizontal, en los flancos. En ambos casos, la tensión de tracción debe ser menor a FISU B o FISU A, perdón, coeficiente de disminución por efecto de temperatura del acero por la fatiga de fluencia, ¿no? Luego tenemos el tercero, peso propio 1, peso de revestimiento 1, sismo 1, temperatura normal 1. No debe pasar esta misma expresión y el 0,90, ¿no? Entonces tienen esta expresión. Y en el sentido horizontal, también 0,90 de FISU B por F28. Se verifica el acero también no debe pasar del FISU A por F sub B y FISU A por F sub B. En el sentido vertical, en barlovento, y en el sentido horizontal, en los flancos. Una quinta combinación tenemos, o cuarta combinación dentro de globales y locales, 1,1 el peso propio, 1,1 el revestimiento, 1 el viento normal, la temperatura extrema T sub E, ¿no? Las solicitaciones de segundo orden por viento y el asoleamiento, ¿no? No debe pasar esto.
¿no? Solamente se verifica compresión en el hormigón, tanto a sotavento como en los flancos, ¿no? Luego tenemos, bueno, aquí hay dos condiciones, el menor de estos, ¿no es cierto? Bien, por último tenemos el peso propio con 0,9, el peso del revestimiento 0,9, el viento normal con 1, la temperatura extrema, las solicitaciones de segundo orden por viento con 1 y el asoleamiento con 1. Solamente verificamos el acero, tanto en el sentido vertical, barlovento, como en el sentido horizontal en los flancos. Las tensiones no deben pasar del phi sub A por F sub P, ¿no? Entonces, es un cuadro que hay que hacer bastante larguito, ¿no? Y antiguamente, bueno, hace años atrás hacíamos un ejemplo de chimenea, pero es bastante largo, ¿no? Y bueno, es muy poco probable que alguno de ustedes pueda diseñar una chimenea, pero en cuanto a edificios, tanques de agua, eh, etcétera, ahí sí vamos a hacer hincapié porque, quiera si o no, siempre se van a encontrar con ese tipo de estructuras, ¿no? Bueno, entonces volvemos a nuestro aquí. Sí, para chimeneas, torres de comunicaciones, torres y su es 1,1 y en consecuencia el cálculo del viento externo resulta de multiplicar el viento normal por 1,75 y al multiplicar por 1,1 sale 1,925, ¿no? Fundaciones. Es indispensable, esto es obvio. Además, hay veces que no deberíamos escribir esto porque es obvio, es indispensable que exista un estudio de mecánica de suelos para proyectar la fundación de una chimenea. No solamente de mecánica de suelos, sino también de geotecnia, ¿no? Geología, geotecnia y la mecánica de suelos, porque son estructuras muy, muy importantes, ¿no? Verificación de la estabilidad. Si designamos por M sub R el momento de volcamiento al nivel de la superficie inferior de la fundación, al nivel de la superficie inferior de la fundación, con relación a su centro de gravedad, entonces vamos a tener esto. La chimenea ácrana. Supongamos que sigue subiendo nuestra chimenea, ¿no? Y tenemos aquí su fundación, ¿no? Entonces, el momento de volcamiento está referido a este punto. Aquí, a este punto, ¿no? P, el esfuerzo normal calculado para la cara inferior de la fundación y actuando en su centro de gravedad de la fundación. Vamos a tener aquí una carguita P total, ¿no? No es solamente el peso propio, sino peso de revestimiento, etcétera, etcétera. Ese es P. Y de su
Este es el valor de D. Este es el valor de D. O de sub 1 lo vamos a llamar también. Y si fuese una fundación anular, ¿no? Tendríamos que esta fundacioncita sería de este tipo. Estoy exagerando con la dimensión, ¿no? Va, ese sería el valor de sub 2. ¿No? Ok. Ya sabes, referido a la superficie inferior, ¿no? Entonces, fundaciones sobre suelo no rocoso, bajo las solicitaciones S sub 1 y, bueno, supongo que han dibujado estricto o encaftado al ladito y tenemos caso de fundación circular, el momento de volcamiento M sub R sobre P por D sub 1 tiene que ser menor a un octavo. ¿Qué quiere decir esto? Que el coeficiente de seguridad del volcamiento es 4, ¿no? Porque P por D sub 1 es el momento equilibrante, pero es D sub 1 sobre 2, porque es al radio, ¿no? Por eso es que esto es sobre 2 y el coeficiente de seguridad es 4. Para el caso de fundación anular, esta misma relación del momento de volcamiento sobre P por D sub 1 tiene que ser menor o igual a un octavo de 1 más D sub 2 sobre D sub 1 al cuadrado. D sub 2, el diámetro interior de la fundación anular, y D sub 1, el diámetro exterior. Para las solicitaciones S sub 1, 2, caso de fundación circular, esta misma expresión tiene que ser menor a un sexto, lo que equivale a tener un coeficiente de seguridad de 3. Para fundación anular es lo mismo, esto es menor o igual a un sexto de 1 más D sub 2 sobre D sub 1 al cuadrado. Bajo las solicitaciones del tipo S sub 2, ¿no? Este valor tiene que ser menor a 0,3, ¿no? Esto es que nuestro coeficiente de seguridad del volcamiento es 1,67, ¿no? Para fundación anular, este valor tiene que ser menor al menor valor de 0,375 o 0,3 por 1 más D sub 2 sobre D sub 1 al cuadrado. Fundaciones sobre roca. Bajo las solicitaciones del tipo S sub 1, esta relación del momento sobre P por D sub 1 tiene que ser menor a 0,15. ¿Qué quiere decir esto? Que el coeficiente de seguridad al volcamiento es del orden de 3,33, ¿no? Bajo solicitaciones del tipo S sub 2, esta relación de MR sobre P sub D sub 1 tiene que ser menor a 0,325, es que el coeficiente de seguridad al volcamiento es 1,538, ¿no? ¿Ok? Está dentro de... Fundaciones sobre pilotes. Bajo las solicitaciones del primer tipo, no se aceptará que ninguno de los pilotes trabaje a tracción. Solicitaciones de segundo tipo. Se podrá tomar en cuenta la resistencia al arrancamiento de los pilotes. Flechas. En la cúspide se debe verificar que la flecha sea menor o igual a un 400avo de la altura de la chimenea.
para el caso de chimeneas de categoría A. El cálculo de esta flecha se lo va a efectuar para la combinación G, peso propio, más P, el peso de los revestimientos, más la acción del viento, más la acción secundaria del viento, ¿no? Y se considera que el momento se considera que el momento de inercia de la sección homogénea, si las fatigas de tracción en el hormigón no exceden de 25 Newton por centímetro cuadrado. En caso contrario, se debe tomar el momento de inercia de sección fisurada. En chimeneas de categoría B se omite el cálculo de flechas, ¿no? Esto debería ser así. Ya. Disposiciones constructivas. Espesor mínimo del fuste. En ningún caso el espesor deberá ser menor a 12 centímetros. Armaduras. Se deberán cumplir las siguientes cuantías y espaciamientos de armaduras, ¿no? Armadura en el sentido vertical y en el sentido horizontal. El porcentaje total mínimo, tanto de la armadura interior como del exterior, el total, 0,25%, tanto en sentido vertical como en sentido horizontal. El porcentaje total máximo, 2%, y en el sentido horizontal, 1,5%. Diámetro mínimo, en ambos casos, 8 milímetros. Espaciamiento máximo en centímetros, 25 en el sentido vertical, es decir, para la armadura vertical, ¿no? El espaciamiento es horizontal, ¿no? Y para la armadura horizontal, el menor valor de 1,5 veces el espesor del fuste o 25, ¿no? 25 centímetros. Los porcentajes máximos en correspondencia con los huecos pueden aumentarse hasta un 50%. Recubrimiento. En todo caso, el recubrimiento debe ser mayor a 3 centímetros, a 1,25 veces el diámetro principal de armaduras o 1,5 veces la dimensión máxima del agregado. Empalme de armaduras. No se podrán empalmar más del 50% de las varas en una misma sección. En todo caso, los empalmes deben hacerse sobre un ancho que sea como máximo igual a 2 metros o a la abertura correspondiente a un ángulo central de 30 grados, ¿no? Esto, para no interpretar esto, ¿no? Porque algún avesado puede pensar de esta manera, ¿no? Puede pensar de esta manera, que aquí, digamos que es circulito, ¿no? Entonces uno dice, yo voy a empalmar, como dice, no más del 50%, voy a empalmar todas las armaduras que están aquí, ¿no? Entonces el 50%, pero no, la segunda norma dice, como máximo igual a 2 metros, o sea, si vamos a empalmar, ¿no? Vamos a empalmar en una zona donde máximo esto sea igual a 2 metros, ¿no? 2 metros. O
este ángulo máximo sea de 30 grados, ¿no? El menor de eso. Entonces hará aquí empalme, no empalme, empalme, no empalme, empalme, no empalme, ¿no? Bueno, siempre. La otra forma de encarar esto es, por ejemplo, poner, yo en mi chimenea, es la chimenea, ya estoy arrancando la chimenea, ¿no? Entonces tomo cuatro tipos de armadurita, ¿no? Aquí una armadurita así, desde la fundación. Aquí otra armadurita, aquí otra armadurita, ¿no? Y aquí otra armadurita, ¿no? Y luego voy repitiendo esto, ¿no? Aquí, tengo aquí, tengo aquí, tengo aquí. Entonces, en una sección nunca va a haber más del 25% de empalmes, ¿no? Entonces ya aquí ya va a estar preparado como para levantar el próximo. Aquí lo mismo, ya va a subir un poco más. Aquí va a subir más. Y así, ¿no? Esa es otra forma. ¿Sí? Y así sucesivamente. La separación entre armaduras. Perdón. Me estoy olvidando, me estoy saltando. Y ahora viene una parte muy importante relativa a los orificios o huecos, ¿no? Sabemos que por algún lado tienen que entrar los humos a la chimenea, ¿no? Y generalmente es por la parte inferior, donde las solicitaciones son mayores, ¿no? Pero ni modo. Entonces, en correspondencia con los huecos, se debe asegurar la transmisión correcta de los esfuerzos. El ancho de los huecos, véase figura 18, debe estar limitado por un ángulo central que cumpla para chimeneas de categoría A menor a 45 grados y categoría B menor a 60 grados o a 6 metros, ¿no? La separación entre armaduras debe ser menor o igual a los valores antes señalados. Además de la armadura de refuerzo de orificios requerida por el cálculo, conviene disponer armaduras a 45 grados en los ángulos de las aberturas para evitar su fisuración. Esto vamos a verlo a detalle a continuación, ¿no? Otras disposiciones constructivas. Armaduras verticales. Bueno, esto, a ver, está muy clarito, un ratito, allá. Muy clarito, pero hay que leer con mucho discernimiento, ¿no? ¿Ok? Dice, armaduras verticales. Normalmente se preverán dos capas de armadura, ¿no? Una interior y otra exterior. Como la capa exterior debe equilibrar los esfuerzos de origen térmico, pues hemos visto que siempre generan tracción en la armadura exterior. Se recomienda una relación de 2:1 hasta 3:1 entre la sección de aceros exteriores y la sección de aceros interiores, ¿no? O sea, eso es lo lógico, que la cuantía exterior sea mayor a la cuantía interior. Bueno, ahora vienen algunas otras consideraciones. El deseo de evitar confusiones en la obra puede conducir a que las armaduras exteriores e interiores sean idénticas, ¿no? Este procedimiento menos lógico es, sin embargo, aceptable, ¿no? Más caro,
algo más caro, o pueden decir tal vez más resistente, pero es más caro, ¿no? Ahora viene una parte que hay que leerlo, ya digo, con mucho discernimiento. Se puede utilizar una sola capa de armaduras exteriores para la zona de la chimenea que no presenta esfuerzos de tracción bajo las solicitaciones globales de primer tipo, ¿no? Acá es medio difícil. O excepcionalmente hasta zonas con una tracción en sección homogénea del orden de 0,8 megapascal. Esto es 8 decanewton por centímetro cuadrado, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, las armaduras interiores son indispensables en correspondencia con las ménsulas interiores, ¿no? Otro. Cuando el fuste tiene un espesor mayor o igual a 20 centímetros, una armadura mínima interior es indispensable. Bah. En resumen, yo digo, es mejor siempre poner 2 capas de armadura con relaciones de cuantías de 2:1 a 3:1. Y nos olvidamos si está bajo solicitaciones globales de toda compresión, medio difícil, ¿no? Y no hacemos estos análisis, ¿ok? Bueno, armaduras horizontales. Normalmente, algo similar al anterior caso, ¿no? Normalmente se prevén 2 capas de armadura. Otra vez lo mismo. Como la armadura exterior debe equilibrar los esfuerzos de corte, los momentos de ovalización y principalmente los esfuerzos de origen térmico, mientras que la armadura interior solo equilibra los esfuerzos de corte y momentos de ovalización, es lógico prever una capa exterior con sección más importante que la capa interior. Otra vez, el deseo de simplificación también puede conducir a adoptar 2 capas idénticas, ¿no? Antieconómico y... En la zona que se arma con una sola capa vertical, o sea, hemos utilizado este criterio, ¿no? También se tiende a eliminar la armadura horizontal interior. Obvio, ¿no? Porque si no tenemos capa vertical y queremos poner armadura horizontal interior, ¿dónde vamos a amarrar? ¿No? ¿Ok? Bien, dice, en este caso se debe verificar que la tensión de tracción del hormigón F sub B dada por el momento de consola que tracciona las fibras exteriores sobre el módulo resistente, que es 1 por H sub 0 al cuadrado sobre 6, sea menor a 0,8 megapascal, ¿no? O 8 decanewton por centímetro cuadrado, ¿no? Bueno. Ahora, no es solamente, sino van a fijarse aquí, entonces, dice, cálculo de la armadura en caso de usar una sola capa. En caso excepcional de armar con una sola capa, las tensiones admisibles del hormigón y del acero se disminuirán en un 10 a un 15%, ¿no? Entonces yo me pregunto aquí, ¿para qué vamos a armar con una sola capa? Sí, ya nos va a pedir el resto que tenemos que armar con un 15% más, ¿no? Entonces, ese 15% lo podemos poner pues como la capa interior, como mínimo, ¿no? ¿Entiendes? Bueno, pero sigamos bien. Las tensiones provocadas por ménsulas interiores en la cara a barlovento bajo las acciones del primer tipo se evalúan con la fórmula F sub C es igual al momento de consola que tracciona las fibras exteriores sobre el espesor del fuste por el área de armaduras exteriores, ¿no? Y la tensión del acero es la tensión media que hemos hallado más esta tensión F sub C. Y bajo las acciones del segundo tipo, fíjense, estamos involucrando en una sola fórmula
tanto el momento de consola que tracciona las fibras exteriores más el que tracciona las fibras interiores. ¡Wow! ¿No? Entonces va a salir mucha más armadura. Sobre 0,7 H sub 0 A sub E. Y el F sub A va a ser en forma similar la tensión media más la tensión esta, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué dice? En este último caso se admite que la totalidad del momento de consola pasa a la sección situada por encima de las consolas, suponiendo que la parte inferior se encuentra plastificada. Las tensiones provocadas por la ovalización en correspondencia con las caras laterales bajo acciones del primer tipo se evaluarán con M sub OE sobre 0,7 espesor del fuste por A sub E, ¿no? Bajo acciones del primer tipo. Y bajo acciones del segundo tipo, fíjense, aquí otra vez estamos poniendo los dos momentos, el que tracciona las fibras exteriores y las interiores. Obviamente nos va a dar mayor tensión. Lo que equivale a suponer que dos articulaciones plásticas se forman en las caras de Barlovento y Sotavento. En resumen, yo les puedo decir, olvídense de esto, ¿no? Estaba por la noche, pero olvídense. Armemos nomás con dos capitas de acero, ¿no? Bueno, y ahora viene la parte relativa al cálculo de las aberturas para que entren los gases, ¿no? Tenemos dos casos, aberturas con refuerzos aparentes y con refuerzos no aparentes. Bueno, aquí tenemos, ¿no? Entonces, hemos dicho cuáles son las condicionantes, ¿no? A ver, el empalme menor a 45 grados o a 60 grados, donde L, la longitud del arco, tiene que ser menor a 6 metros. Bueno, es una aberturas con refuerzos aparentes. Es un refuerzo exterior y un refuerzo interior. O sea, se está haciendo un marco, ¿no? Bueno, aquí no estamos mostrando la parte inferior que se va a ver, ¿no? Se vería aquí, a media altura de la abertura, a media altura de la abertura. Listo, ¿no? Aquí sí está mostrando el borde exterior de la parte inferior y el borde exterior. Que no aparentes, o sea, el, el método de refuerzo consiste en colocar este marco en el orificio. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos, ojalá le cierte, no, ya. Entonces, en algún lugar va a estar pues nuestro huequito, ¿no? Aquí, digamos, y así es, ¿no? Un marco, este marco, ¿no? Y aquí es similar, solamente que vamos a tener así de acertado, así de acertado, ¿no? Y aquí vamos a tener nuestro huequito, así nomás se va a ver. Listo, ¿no? Refuerzo aparente exterior, refuerzo aparente interior. Aquí estaríamos con un segmentadito, ¿no? Aquí estaríamos con un segmentadito.
es una vista exterior, ¿no? Ok, listo. Bueno, volvemos a nuestra... De hecho, lo que se hace, se toman 3 hipótesis para el cálculo de las solicitaciones en el marco incorporado, ¿no? Una primera hipótesis es que el viento o el hueco se encuentra, ya me he pateado, no sé dónde he puesto. Uno, que el viento está en esta dirección, ¿no? Es una hipótesis A, donde el marco está en el lateral. La otra hipótesis es que el viento está, o perdón, el hueco está a sotavento, ¿no? Entonces aquí, caramba, va a haber una fuerte compresión, ¿no? En cambio aquí va a haber un fuerte esfuerzo cortante. Y por último, la tercera hipótesis es que el hueco se presenta a barlovento, ¿no? Aquí a barlovento. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el... Bien. Alrededor de las aberturas se recomienda prever esfuerzos de manera tal que la sección y el momento de inercia se mantengan iguales a los del fuste no agujereado. Generalmente el refuerzo se coloca exteriormente, pero exigencias de orden estético y constructivo, por ejemplo, por el uso de encofrados deslizantes, pueden originar la adopción de refuerzos interiores. Para el cálculo de los refuerzos se consideran 3 hipótesis que no se superponen, ¿no? Pero, ok. Hipótesis A, el viento sopla paralelamente al hueco. Se asume que la mitad del corte es absorbido por el resto del anillo y la otra mitad se absorbe por el refuerzo. Véase figura 20, pero en la figura 20 no había acceso. Ya. Caray. Se ha perdido mi dibujito. Figura 20. Ya. Haremos nomás nuestro figurito. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hemos dicho, está aquí el viento, que está el viento, ¿no? Que nos produce un esfuerzo cortante H, ¿no? Aquí está el viento que nos produce un esfuerzo cortante H. Entonces, se asume que la mitad de este esfuerzo cortante H, la mitad, va a ser absorbida por el marco, el refuerzo. Aquí la mitad, aquí, chico. Ahí está, ¿no? Y la otra mitad que es absorbida por el resto de la chimenea, ¿no? Entonces aquí va a haber otro H, ¿no? Entonces aquí tenemos
Listo, ¿no? Bueno, entonces hemos dicho, tenemos un marco, ¿no? Tenemos un marco cuyos ejes van a ser estos, ¿no? Vamos a tener nuestro marquito que va a ser aquí. Este es nuestro marco, ¿no? Entonces, nuestro marco está actuando esta fuerza H medios, ¿no? Aquí está nuestra fuerza H medios, ¿no? Y ahora, para el análisis, nosotros vamos a considerar puntos de momento nulo a media altura, a media altura de, a media altura de, ¡ay! Dios, 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 por hacer esto. Me he equivocado. Ay, Jesús. 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 Entonces vamos a considerar puntos de momento nulo aquí. Aquí. Y vamos a utilizar el método del portal, ¿no? O sea, lo que hemos visto también, hemos leído nuestro fascículo de columnas, ¿no? Para la determinación de las solicitaciones por cargas horizontales, ¿no? Entonces suponíamos que el cortante se distribuía en forma proporcional a la inercia de las columnas, ¿no? A la inercia de las columnas. Uy, qué grueso, tan feo. Aquí está H medios, ¿no? Bueno, ahora, como las dos columnas son iguales, entonces se va a repartir el cortante a mitades, ¿no? Entonces aquí va a haber caramba, caramba. ¿No? Entonces aquí va a ser H cuartos. ¿No? Y bueno, también vamos a tener esto. Y si llamamos a esta altura H, ¿no? Entonces esto nos va a producir un momento, un diagrama de momentos de este tipo. ¿No? Ok. Bien. Entonces,
aquí va a haber un momento que es M. H cuartos por H medios. Vamos a hacer. Ya ponemos punto H medio, perdón. Dividido 8. ¿No? Entonces aquí hay un momento que es H cuartos por H medios, entonces va a ser H por H octavos. ¿Ok? Eso bajo la hipótesis A, ¿no? Vale. Ahora vamos a ver. D le hemos llamado la altura, no importa, bueno. El viento sopla paralelamente al hueco. Se asume que la mitad del corte es absorbido por el resto del anillo y la otra mitad se absorbe por el refuerzo. Un cálculo aproximado del marco consiste en suponer articulaciones a media altura y despreciar los esfuerzos F sub BM, normales debidos a las cargas verticales que actúan sobre el dintel del marco y al momento flector que actúan en el mismo nivel de este. Las solicitaciones resultan: el corte máximo es H cuartos a media altura y el momento máximo es H por D, yo le había puesto H minúsculas sobre 8, ¿no? Bueno, aquí conviene hacer una aclaración respecto a este punto, ¿no? Despreciar los esfuerzos B, F sub B. ¿Qué queremos decir con eso? Que si nosotros dibujáramos nuestra, aquí, qué bien, casi me ha salido bien, casi bien, ¿no? Entonces, el huequito está aquí, digamos, aquí está el huequito. Aquí está el huequito. Ah, caramba. Aquí está el huequito, ¿no? Ok. B, bajo las tensiones globales, ¿no? Hemos dicho que aquí se va a producir un esfuerzo de tracción, ¿no? Pues de tracción, y aquí un esfuerzo de compresión, ¿no? Bien. Entonces, si dibujamos esto va a ser así. Y aquí también va a haber lo mismo, ¿no? Este está solamente para guiarme nomás, ¿no? No hay tal. En realidad la variación de tensiones es como esta. Aquí va a estar 0 y vas a tener un puntito, sí. Ay, caramba. Y aquí vas a tener esto, ¿no? Y a este otro lado lo mismo, ¿no? Aquí va a haber un punto 0, ¿no? Porque aquí estamos, aquí es punto 0. Y aquí viene así, ¿no? O sea, sobre el dintel, para este caso, sobre el dintel de la abertura, ¿no? Va a haber un diagrama de tensiones, ¿no? Un diagrama de tensiones, que va a ser este, lo voy a dibujar de otro colorcito, que va a ser este, que va a ser esto aquí, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Aquí va a ser 0, y aquí ya de tracción, chin, 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 ¿no? Que comparados con esta tensión en el lado de Barlovento y con esta tracción en el lado de Sotavento, son relativamente menos. Entonces, estamos despreciando este efecto cuando el orificio está
paralelo a la dirección del viento, ¿no? Paralelo, pues en un flanco, ¿ok? Esa es la tensión F sub B medios que estamos despreciando, ¿no? Ok. Esa es la hipótesis A, ¿no? Y luego tenemos la hipótesis B, dice, la abertura está en sotavento, ¿no? Ver figura 21, pero creo que no está ahí por ahí. 19, 24, se ha perdido, no sé dónde. Hipótesis A, hipótesis B, ¿no? La hipótesis B, aquí la abertura está a sotavento y en rigor el diagrama de tensiones sobre el dintel es el máximo, ¿no? Entonces vamos a tener una cosa, digamos, de este tipo. Voy a dibujar digamos, desde el flanco. Desde el flanco, a ver. En el flanco va a ser 0. Entonces vamos a tener una figurita como esta. ¿No? Bueno, entonces, en correspondencia con el dintel, vamos a tener estas tensiones, ¿no? Estas tensiones. Que para propósitos de cálculo vamos a asumir que es constante, ¿no? Vamos a asumir que es constante. Y eso es lo que se ha graficado aquí, que es constante, ¿no? ¡Pam! Ahora, estas tensiones, ¿no? Nos van a generar una carga distribuida que tiene por valor Q, vamos a ver una carga Q igual a Jesús CM, medio, ¿no? Por el espesor del fuste, por H sub 0. ¿Ok? Entonces, es la tensión media. Vamos a tomar esta máxima por el espesor del fuste, entonces vas a tener una carga, ¿no? Una carga. Y esto nos va a provocar, y ahora vamos a ir del lado de la seguridad, ¿no? Vamos a asumir que se trata de un dintel apoyado, ¿no? Estamos del lado de la seguridad. Entonces tenemos un diagrama de momentos para el dintel, ¿no? Para el dintel, que es de este tipo, ¿no? Entonces, ya que mis parábolas no salen muy bien, va a ser así, ¿no? Debido a esta carga de la saga Q, debido a esta carga Q, a esta carga, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un momento que es Q por el valor de A al cuadrado dividido 8, que va a ser este valor. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué dice nuestro bla bla? Ah, hipótesis B, el esfuerzo F sub B M por medio del arco de Saler.
La transmisión de los esfuerzos se supone a través de vigas pared con una altura igual a la luz de la abertura, como mínimo. Se asume que la viga pared se halla simplemente apoyada, caso pesimista, con el momento correspondiente M sub 0 igual a Q por A cuadrado sobre O. Se mencionará la armadura de tramo, que no va a ser que el momento F sub M por H sub 0. Pero explicado. En lo que la experiencia muestra que se puede aceptar tensiones mayores que las dadas para el caso de vigas pared. Sin embargo, siempre que ello sea posible, será conveniente aumentar el espesor del fuste en correspondencia con la viga pared. Bien, por último tenemos la hipótesis C. La abertura se halla a barlovento, ¿no? Ver figura 22, pero creo que no es la figura 20. No está la... Es algo similar a esto, pero solamente ahora es de tracción, ¿no? ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos una armadura tremenda. Con esa armadura vamos, o con esa hipótesis, vamos a verificar estos montantes que van a estar sometidos a tracción. Dice. El valor de eje sub AM también se determina con el ábaco de Salinger. Y el cálculo de las vigas pared y de los tensores se efectúa en forma análoga con la hipótesis B. ¿No? Bien. Armaduras mínimas. Aparte de todo este ejercicio que hemos hecho, dice, los aceros verticales. La sección total del acero vertical a colocar a un lado y a otro de la abertura deberá ser por lo menos igual al total de los aceros que se cortan, aumentados en un 20%. Aceros horizontales, algo similar. La sección total que se coloca encima y debajo de la abertura, el esfuerzo principal de las vigas pared, deberá ser por lo menos igual a la sección de los aceros horizontales cortados por la abertura. ¿No? ¿Ok? La sección mínima del acero suplementario por encima de la abertura deberá ser igual a la tensión de compresión del hormigón por H sub 0 por A sobre 140.000, donde F sub C 28 está dado en decanewton por centímetro cuadrado y H sub 0 y A están dados en centímetros, ¿no? Bueno. El siguiente paso es el cálculo de aberturas sin refuerzo aparente, ¿no? Sin refuerzo aparente. Entonces, el uso de los encofrados deslizantes determina una tendencia a eliminar los refuerzos aparentes, ya sea exteriores o interiores. Esta tendencia conduce a adoptar al nivel de la abertura un espesor para la cáscara superior al requerido por el cálculo en sección cerrada. Entonces tenemos el espesor del fuste cuando está cerrado y vamos a adoptar un espesor H sub 0' para reducir los refuerzos.
y este H sub 0' está dado por 180 por el espesor del fuste sobre 180 menos teta, todo por 1.2, donde teta es el semiángulo que subtiende a la abertura. La armadura de refuerzo se colocará al interior de un marco incorporado constituido por dos columnas curvas, ¿no? Y dos dinteles curvos, viga pared. Véase figura 23. Esto sí ya tenemos, ¿no? 23. Yo me chuteo. 24, ¿no? Entonces aquí tenemos una columna incorporada curva a uno y otro lado, ¿no? Y vamos a tener una viga dintel por aquí encima, curva también, ¿no? Ahora el problema consiste en determinar la longitud de esta columna curva y cómo se distribuye el esfuerzo cortante. Vamos a tener las tres mismas hipótesis A, B y C en lo que se refiere a la ubicación del orificio respecto a la dirección del viento, ¿no? Bien, en el caso del marco incorporado y corte no había problema porque teníamos prácticamente un pórtico plano, en cambio ahora es curvo, ¿no? Entonces vamos a hacer una solución gráfica dada por esto, pero vamos a quedar ahí, ¿no? Estudio del marco incorporado, se admiten las mismas tres hipótesis que en el caso anterior. Bien, a ver, hemos hecho alguna corrección aquí. Bien, vamos a quedar ahí, jóvenes. Vamos a quedar ahí, jóvenes, hasta el día viernes. Ah, caray. Hasta el día viernes, jóvenes, hasta el día viernes. Hasta el viernes, ingeniero. Buenas noches.